contra la nación de Israel, pues era un profeta que había antes en la nación de Israel, Sí. el cual maldecía a los judíos y también hacía que los judíos pecaran contra Dios adorando ídolos. Amén. Eso está en el 2.14. ¿Qué dice el 15? Otro del defecto. En el 15. En este lado, si uno va para acá. Ya mi hermano dijo el primer defecto, la doctrina de Balaam. Bueno, la doctrina, no me acuerdo bien cómo dice, pero la doctrina de Jezabel. No. Nicolaitas. Gracias para contigo. Amén. La doctrina de los Nicolaitas, eso lo dice el verso 15. Amén. Así que dos causas que encontró el Señor en Pérgamo. Ok, ahora terminamos con Tiatira. Y Tiatira, ahora la pateo por este lado. El primero que me diga, ¿cuál era el defecto de Tiatira? Vamos, de aquí. Amén. La doctrina de Jezabel. Amén. Que la doctrina de Jezabel, verdad que ella pues seducía y enseñaba a los pueblos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso lo vimos en Tiatira. Y en cada una de estas promesas, pues, de esta etapa, vimos las promesas del Señor, que ya de ahí, pues, no voy a entrar porque ya di preguntas para examen, para repaso. Ahora vamos a entrar al capítulo 3 y vamos a ver la quinta iglesia que se llama Sardis. Amén. Y aquí en Sardis vamos a ver que el Señor encuentra en esta iglesia. Acuérdese que esta iglesia está representando una etapa de la iglesia donde nosotros como individuo o como congregación podemos estar enfrentando una etapa de cada una de estas iglesias. Amén. Lo importante es que no hayamos perdido el primer amor y que si lo hemos perdido, que hagamos caso y que miremos a ver de a dónde hemos caído y volvamos a hacer las primeras obras. Amén. Que viene la persecución como Esmirna, que no temamos, sigamos hacia adelante porque este cuerpo físico muere, pero tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Santo Jesús. Que en Pérgamo, que ese ya fue cuando hubo la Liga del Mundo, amén, vienen las doctrinas erradas, que nosotros no demos cabida a lo que enseña el hombre, demos cabida a lo que enseña la palabra. Porque usted puede saber que hay cristianos que son idólatras de eruditos, hay cristianos que son idólatras de pastores. Ah, no, si este pastor se muere, yo no vuelvo a la congregación. Porque se hacen idólatras de un pastor o de un erudito. Ah, porque este erudito enseñó esto, yo tengo que creerlo porque él fue el que lo enseñó. No, lo que cada maestro enseñe, tenemos que ir a la Biblia. Si la Biblia lo dice y está claro y evidente como el erudito lo enseña, entonces lo aceptamos. Pero sepamos que nosotros, la verdadera iglesia, no seguimos a ningún hombre. La iglesia católica sigue a su líder. Y así los mormones siguen a su líder, los testigos de Jehová a su líder. Nosotros, la verdadera iglesia, seguimos a Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Señor y Salvador. Así que vemos en la iglesia de Sardis. Vamos a ver, comenzando el verso 1. Así que no sé si empecé por acá o por allá, pero empiezo por aquí. Así que si a este lado no le alcanza, pues las preguntas ustedes las tienen. Karen empieza con preguntas, Selvi, o Karen hace la pregunta y Selvi la contesta. Amén. Gloria a Jesús. Vámonos con el verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Aquí entramos en la etapa de la iglesia cuando experimenta la muerte espiritual. La iglesia, acuérdese que desde que se formó alrededor de 2000 años, la iglesia había ido pasando por avivamientos, pero también por enfriamientos, al grado que muchos llevan el título de cristianos, pero están muertos espiritualmente. Y hoy vamos a ver, ¿verdad?, por medio de esta expresión en la presentación. Acuérdense que en cada etapa vemos por cómo el Señor se presenta y por qué se presenta de esta manera. Amén. Por eso dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis.
Alabado Jesús. Entonces vemos en esta presentación cuando el Señor le está diciendo, primeramente, ¿verdad? Vemos, ¿cómo le diría? Bueno, la semana pasada no di estudio. Yo no estaba el viernes pasado. Amén, estaba en Tallahassee, amén. El hermano Rey fue el que dio el estudio. La semana anterior de la pasada fue que dimos el repaso de las 18 preguntas, si se acuerdan. Amén. Entonces ahí estudiábamos la presentación que el Señor hace a cada una de esta iglesia. Tiene un propósito, porque el mensaje que le va a dar es basado a la condición de la iglesia. Entonces por eso le dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Si nos detenemos ahí, ya yo le he enseñado eso anteriormente, pero hay veces que se nos hace difícil retener. Y algunas personas se podrían preguntar, ¿por qué 7 espíritus? Dios es espíritu. Pero perdóneme que haga una pausa, no presenté a los hermanos que vienen con Paulino. Mi hermano, su nombre es, ¿sí? Eddie, me alegro que esté aquí con nosotros, amén. Amén. Y el compañero es... Joel ya estaba aquí seguro, sí. El que no había venido ha sido Eddie. Amén, pues me alegro, Eddie, que está aquí. Amén. Y Joel, pues también pregunta o comentarios que tengan en confianza pueden hacerlo, ¿ok? Amén, gloria a nuestro Dios. Entonces, él dice, he aquí el que tiene los 7 espíritus de Dios. Usted se pregunta, pero si Dios es espíritu, entonces hay 7 espíritus más. Yo le he enseñado. ¿Se acuerda alguien que yo le dije cuando en el capítulo 1, en el verso 4? Ahí hablamos de lo que son los 7 espíritus de Dios. ¿Alguien se acuerda que yo le dije? ¿Perdón? En Ezequiel. En Isaías 11:2. Amén. En Isaías 11:2 habla de estos 7 espíritus y también Ezequiel. En Ezequiel habla porque está usando el candelero y los 7 brazos del candelero. Ahí tiene una simbología o una tipología de los 7 espíritus de Dios. Bueno, traté de conseguirme un candelabro para traerlo y darle una, pero no lo encontré, así que no sé dónde los venden. Tendría que ir a una librería. Amén. Pero ya usted, mire, póngase en su mente. En su mente imagínese el candelero que era de 7 brazos, ¿verdad que sí? El candelabro, bueno, tengo 5 dedos, vamos a agregarle 2 dedos más. Si le agrego 2 dedos, bueno, hágase en su imaginación. El candelabro de 7 brazos, el centro, 3 brazos para acá y 3 brazos para acá. Amén. Si usted mira, el primer brazo, sabiduría. El segundo brazo, inteligencia. El tercer brazo, consejo. El cuarto brazo, poder. El quinto brazo, conocimiento. El sexto brazo, temor a Jehová. Y el centro, que es el Espíritu de Jehová. Eso representa el candelabro. Amén. Como le dije, el centro y 3 para acá y 3 para allá. Ahí eso está representando la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando vemos en uno de los mensajes que dice que el Espíritu, los 7 espíritus que Dios envió por toda la tierra, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 5, perdón. Lo vamos a ver, los 7 espíritus enviados por la tierra se está refiriendo a la plenitud de Dios en sabiduría, amén, en inteligencia, en consejo, en poder, en conocimiento, amén, y en el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hoy está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía. Sin el Espíritu Santo no podemos adquirir sabiduría. Sin el Espíritu Santo no podemos adquirir inteligencia. No podemos adquirir el consejo de Dios. No podemos recibir poder de lo alto. Bendito sea el Señor. No podemos recibir ningún tipo de conocimiento y mucho menos tener temor a nuestro Dios. ¿Por qué nosotros ese temor? Acuérdense que hemos dicho reverencia a nuestro Dios. ¿Por qué nosotros reverenciamos a nuestro Señor? Por la presencia del Espíritu Santo. Usted ve personas que ofenden a Dios y dicen malas crianzas. ¿Por qué razón? Porque no tienen la presencia del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo al que se está refiriendo, cuando él se le presenta a la iglesia de Sardis, he aquí el que tiene los 7 espíritus de Dios.
En otras palabras, la plenitud del Espíritu Santo y el que tiene las 7 estrellas. Ya las 7 estrellas le hemos hablado también. Se está refiriendo a los líderes o pastores de la iglesia. En otras palabras, que el Señor tiene en su mano el control. El control no lo tiene el hombre. El control no lo tiene ni el pastor, ni ningún obispo, ni ningún líder eclesiástico. El control lo tiene Jesucristo. Amén. Y de esta manera se le está presentando esta iglesia. Amén. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Pero ahora es que viene en el mismo verso 1 cuando dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vive y estás muerto. Qué triste que el Señor le diga esto a la iglesia. Y déjeme decirle, si se acuerdan en Efesios capítulo 1, verso 4, cuando estudiamos, amén, de que dijo, tengo contra ti que has perdido el primer amor. ¿Se acuerdan lo que le dice en el verso 5? Recuérdate de a dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Cuando el Señor quita el candelero, es donde viene la muerte espiritual. Cuando hay congregaciones que persisten en hacer aquellas cosas que no agradan a Dios, terminan en la muerte espiritual. Y hoy usted puede encontrar internacionalmente millares de congregaciones llevan el nombre de cristiano, como le dice a Sardes, que tienes nombre que vive, pero estás muerto. Entonces hay miles de congregaciones que llevan el nombre soy cristiano, pero lamentablemente no tienen el candelero. El candelero le fue quitado. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron, no volvieron a las primeras obras. Y cuando Cristo quita el candelero, como le dijo a Éfeso, la iglesia termina muerta espiritualmente. Y el Señor ahora está tratando con esta etapa de la iglesia que le habló a ellos literalmente en aquel tiempo, nos habla a nosotros hoy. Amén. Nos habla a nosotros, nos dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene las 7 estrellas. Amén. Dice esto, yo conozco tus obras. Amén. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Ahora, usted y yo como iglesia tenemos que procurar mantenernos vivos en el Señor. ¿Cómo nosotros nos mantenemos vivos? ¿Cómo usted se mantiene vivo físicamente? Comiendo y bebiendo, ¿verdad que sí? El que no come, el que deja de comer y el que deja de beber agua, el líquido, se muere. Espiritualmente nos mantenemos vivos comiendo del pan de vida, buscando la presencia del Señor, adorándole, buscándole en espíritu y en verdad. Eso es lo que nos sostiene vivo. Por más que yo quiera, que yo diga, no, yo voy a dejar de comer un mes y de tomar agua un mes, me voy a morir. Y espiritualmente, ¿no me pasa lo mismo? Seguro que sí. Cuando el creyente, amén, no importa lo firme que haya estado en el Señor, deja de orar, deja de comunicarse con Dios, amén, rompe ese contacto que tenía con el Señor, amén, como le dice a Éfeso, amén, dejó el primer amor. ¿Qué pasa con este individuo? Termina muerto espiritualmente. Pero el Señor en su amor, amén, mire cómo es, ¿verdad? Pues siempre trae la advertencia. Pero antes de entrar a la advertencia del verso 2, ¿alguien quiere comunicar o preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dígame. Pastor, cuando habló de algo que ya se me está olvidando, de respecto al poder del Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo ahorita Él es el que tiene el poder o es el Espíritu Santo? ¿O cómo está ahí la situación? Acuérdense cuando tocamos el tópico de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 pero un solo Dios. Amén. Vimos el ministerio del Padre en el Antiguo Testamento. Luego vimos el ministerio del Hijo. Hoy estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo, pero es el mismo que dice Juan 14:23. ¿Quién lo sabe de memoria? Ustedes todos se lo aprendieron, ¿no? ¿Qué dice Juan 14:23? Fuerte, fuerte, como un voz de trueno. Fuerte, dígalo fuerte. El que me ama, fuerte, no lo oigo. Guardará y yo le amaré. Ay, no se me olvidó.
María, fuerte, con voz de trueno. José. María, ayúdame. Que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y moraremos en él. Escuchó esa palabrita y vendremos. Y vendremos a él y moraremos en él. Cuando dice vendremos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está hoy el ministerio del Espíritu Santo, pero el Padre, el Hijo, y por medio del Espíritu Santo, están morando hoy en nosotros. Pero hay una condición, que hay que amarle. ¿Y cómo le amamos? Guardando su palabra. Y cuando guardamos su palabra es que mostramos que amamos a nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, tenemos él mismo, Jesús lo dijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero cuando dice vendremos, se refiere a lo venidero. No, vendremos al que guarda mi palabra. En otra palabra, tú estás guardando mi palabra, voy a hacer morada en ti. Es lo que está diciendo el Señor. No es al final. No, porque también cuando vamos a Apocalipsis 3:20, me adelanto, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y toco la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. El Señor está dispuesto para entrar en el momento que abren la puerta del corazón. Porque mi idea mía era de que en un tiempo fue el Padre, en otro tiempo fue el Hijo y hoy actualmente fue el Espíritu Santo y posteriormente van a ser las tres, o sea, las tres divinidades, pues. Pero como le expliqué, aquí en Juan 14:23, el Señor está dando claro que es un solo Dios en tres manifestaciones, pero que esas tres manifestaciones están en la presencia. Por eso cuando adoramos, adoro al Padre que está conmigo, adoro al Hijo que está conmigo, adoro al Espíritu Santo que está conmigo. Sí, porque él dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Exacto. O sea, que mandaría al Consolador. O sea, En el 14:18 de Juan, ahí está. Ajá, exacto. Amén. Entonces, están en función los tres, no podemos decir que está en función. Porque acuérdense que los tres son uno. Sí, yo sé que sí. Amén. Pero entonces no se podría decir que hoy en día está en función del Espíritu. Literalmente decimos estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Pero el Señor dijo, estaré con vosotros todos los días de tu vida a través del Espíritu Santo. Porque como le dijo Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le dijo a Felipe, ¿acaso no cree que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Entonces no hay de que... En otras palabras, en Padre, Hijo y Espíritu Santo no hay separación. No hay separación. Amén. O sea, y yo tenía eso de que en el tiempo del Padre fue el Padre, en el tiempo del Hijo fue el Hijo, en uno solo, por supuesto, y actualmente en el tiempo del Espíritu es el Espíritu. Eso es cuando lo presentamos como persona, como la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pero en deidad, la deidad está en nosotros. Pero Antonio, personas sí se puede... Sí, es como te digo, cuando presentamos el ministerio del Señor Exacto. en sus tres personalidades. Amén. Pero como deidad que es uno solo, pues mora en nosotros. Por eso usó esa expresión Jesús, vendremos y haremos morada. Pero entonces se puede presentar de esa manera. Sí, de esa manera, pero y seguimos diciendo, hoy estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Dígame, Guillermina. Lo que él está hablando, un ejemplo, yo oigo muchas veces que le piden mucho al Padre, pero no mencionan el Hijo y el Espíritu. Es correcto que uno pueda decir, por ejemplo, yo puedo orar y decir, Jesús, pego a hablar con el Hijo. Entonces, Bueno. si no menciono al Padre ni el Espíritu, pero estoy hablando con el Hijo, que entonces tiene que ser los tres igual, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Juan 14:13. Juan 14:13 dice, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y el 14 dice, y si algo pidiera al Padre en mi nombre, lo haré. En otras palabras, Jesús mismo nos está diciendo, porque dándole prioridad al título de Padre, que el Padre, que todo lo que pidamos, lo pidamos al Padre en el nombre del Hijo. Amén. Pero que si usted le pide a Jesús, no está mal, porque Cristo Jesús es la deidad, parte de la deidad. Pero que Él bien claro nos dice que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso dice el 13, Juan 14:13. Amén. ¿Alguna otra pregunta? José, dígame. Pastor, nada más una inquietud. Por ejemplo, sí, en el verso 1 siempre, donde dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Esa palabrita de que tienes nombre se podría interpretar, por ejemplo, yo conozco tus obras, que tienes fama.
de que vives y estás muerto. ¿Se puede interpretar de esta manera? En otras palabras, como tú decir, ¿cuántas iglesias se están presentando como iglesias cristianas? Sí, por eso mismo. Tienen nombre de que viven. De que hacen Porque la- yo soy cristiano. Usted ven en la televisión cuántas personas dicen, no, que yo soy cristiano. Pero cuando tú miras el proceder de la persona, sabe que dice, lleva nombre, que es cristiano, pero espiritualmente está muerto. Amén, porque todo aquel que no sigue la luz de Cristo, lamentablemente muere en tiniebla, y el que muere en tiniebla está muerto espiritualmente. Amén. Pero de esta manera se aplican multitudes de congregaciones que llevan el nombre de que son cristianos, pero como dice el Señor, quitó el candelero de medio de ellos y hoy no llevan la luz de Cristo. Aunque por más que tengan obras y hagan buenas obras, lamentablemente aquí que se aplica que las obras no salvan. Porque hacen muy buenas obras, dicen yo soy cristiano y mira todo lo que estoy haciendo. Pero ahí es donde se aplica que estas obras no le salvan, porque aquí es caminar con la luz que es Cristo Jesús. Amén. Bien, entramos al verso 2. Seguimos con Gumaro. Aleluya, dice. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Aquí entra la advertencia o la exhortación. Amén. Entonces el Señor ahora cuando le dice, le presenta y le dice, tiene el nombre de que vive, pero está muerto. Entonces ahora le dice, sé vigilante. Amén. Como dice, aquí el Señor nos llamó a ser soldados, ¿verdad que sí? El soldado, ¿qué tiene que estar haciendo? Estar vigilando continuamente, ¿verdad? El soldado no puede dormirse. A nosotros se nos ha dicho que tenemos que mantenernos despiertos espiritualmente. El cristiano no se puede dormir espiritualmente, porque si se duerme espiritualmente no va a estar vigilando. Entonces le dice, sé vigilante, amén, y sé valiente, amén. Sé vigilante, ¿por qué razón? Porque todavía tiene algunas cosas que no han muerto. Sé vigilante, amén, porque hay algunas cosas que están para morir. En otras palabras, el Señor en su advertencia, en su exhortación, le está dejando ver, todavía tiene una oportunidad. Mientras el ser humano vive aquí en la tierra, el ser humano tiene oportunidad de reconciliarse con el Todopoderoso. Santo nuestro Dios, sé vigilante. Amén. Hay algo que está por morir, pero si no lo cuida, va a terminar de morirse por completo. Santo nuestro Dios. Entonces cuando le dice, mire qué interesante, hemos estudiado y vimos en el Juan, en el capítulo 1, ¿verdad? Estudiamos en el verso 15, que dice que él tiene ojos como llama de fuego. Ojos como llama de fuego, que todo lo ve, todo lo escudriña. Entonces le está diciendo, porque yo no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Esto lo está diciendo el Señor. En otras palabras, nos examina, ve cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro comportamiento como cristiano. Yo digo, tengo nombre que vivo. El Señor me examina. ¿Cómo están tus obras? Aquí no nos estamos refiriendo a obras materiales. Aquí nos estamos refiriendo a aquellas obras que dice Efesios 2:10, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Qué le dijo a Éfeso? Tu primer amor. Amén. Has perdido tu primer amor. El amor en Cristo Jesús es la mayor obra que nosotros podemos tener. El Señor le dice a esta iglesia, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Y le está diciendo, examínate, sé vigilante, vela, cuídame. ¿Por qué razón? Porque si sigue en la condición que va, amén, no estás perfecto para entrar a la presencia del Señor. Y el Señor en su exhortación le está diciendo a esta iglesia, examínate. Luego vemos, ¿verdad?, cuando le está llamando al arrepentimiento. Pero vemos, dice, sé vigilante, amén. Y la palabrita que dice después de vigilante se me fue para ti, no tengo el espejuelo. Afirma, amén. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En otras palabras, mis hermanos, el Señor vivió en carne humana. El Señor sabe que como humanos nos debilitamos, flaqueamos.
El Señor sabe, amén, que la persona en un descuido puede llegar al límite de que se haya apartado del verdadero camino y haya agarrado una vereda. Por eso es que nos dice, paraos en el camino y preguntad por la senda antigua, no sea que yo en vez de andar por el camino correcto me haya ido por una vereda. Entonces, ahora, ¿verdad? Cuando le dice, tienes nombre que vive, pero estás muerto, te crees ser cristiano, pero los hechos no lo demuestran. En otras palabras, lo que está diciendo, dice ser cristiano, pero ¿dónde está la bandera que te identifica como cristiano? Si mi hermano Gumaro anda en la bandera de Puerto Rico, yo digo, mira, ese es puertorriqueño. No, porque si anda con una mexicano, digo, es mexicano. La bandera lo identifica. Amén. Nosotros tenemos que llevar la bandera de Cristo en alto. ¿Y esto qué es? El primer amor, como se le dijo a Éfeso. Si nosotros andamos en el primer amor, llevamos en alto la bandera que nos identifica que somos iglesia de Cristo Jesús. Por eso se le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. En otras palabras, nosotros cada día tenemos que hacer un examen de conciencia, corregir aquellas cositas que sabemos que le va a molestar a nuestro Dios, de tal manera que cuando el Señor nos mire, diga, mi siervo, mi sierva, está como debe de estar delante de la presencia del Señor. Amén, no encuentro causa, que nos di como a Esmirna, que no le juzgó porque no encontró causa para juzgarle. Gloria a Jesús. ¿Alguna pregunta? Dígame, María. ¿De qué forma se puede levantar a alguien que esté muerto espiritualmente? Muy interesante. ¿Por qué razón? Porque en nuestra vida humana nosotros podemos caer. Pero lo importante es, mire, esto lo dijo un soldado en una ocasión, que dijo, hemos perdido batalla, pero lo importante es que no perdamos la guerra. Porque batallas se pierden en una guerra, pero lo importante es seguir en pie de lucha hasta ganar la guerra. Nosotros en nuestra vida espiritual podemos perder batallas espiritualmente. Hay personas que se han debilitado, han flaqueado, se han salido del camino de Cristo, han vivido conforme al mundo, ahí están muertos espiritualmente, porque mientras está en el mundo está en tiniebla. Pero ¿qué pasa? Que como Cristo todavía mantiene la puerta abierta, Él dice, yo soy la puerta, la luz de Cristo sigue resplandeciendo, el Señor sigue extendiendo la oportunidad para que todo aquel que quiera proceder al arrepentimiento, como lo dice, porque así dice la palabra, Dios no quiere que el pecador se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Entonces Él sigue dando esa oportunidad, y el que está muerto espiritualmente hace un examen de conciencia, reconoce que no está en la luz, retrocede y viene a Cristo Jesús, entra a la luz nuevamente. Amén. Dígame. Sí, dígame, Mechor, y luego me dice Gumaro. ¿Yo? Sí. Fíjese, hermano pastor, me acaba de llamar la atención que el Señor encontró a la iglesia que es muerta. Dice que está muerta. Mas sin embargo, a la iglesia de la Odisea la encuentra tibia. Oiga, me deje que lleguemos a esa iglesia para que vea el contraste que hay entre una Pues y entonces otra. espero para que tiempo se puede tirar un... Bueno, si quiere tíralo adelante, quién sabe si por de eso aquí a que es, lleguemos a la ¿cómo es? Odisea se le ha olvidado a los ¿Cómo hermanos. es que el Señor a esta iglesia la encuentra muerta, mas sin embargo a la Odisea la encuentra Y tibia? sabe lo que le dice, ¿verdad? Que es mejor que esté muerta y no tibia. Bueno, la Biblia dice que es mejor ser tibio y no frío ni caliente. No, es mejor ser frío que tibio. O sea, es que es mejor ser frío que no frío ni que Porque tibio el que ni está caliente. frío sabe para dónde va. Claro. El que está tibio se está engañando a sí mismo. Es verdad. Amén. Pero a eso lo desmenuzamos un poquito cuando lleguemos a la Odisea. Bueno, pues está bien. Amén, amén. Hay otra más. Sí, dígame la otra. Pero no se ha leído el verso, el próximo verso de arrepiéntete. Que Sí, ya vamos a entrar ya es mismo. la única dos iglesias que le dice arrepiéntete, eso también se lo digo a Éfeso. Sí. Bueno, de las 7 a 5 le dijo arrepiéntete, a 2 no le dijo que se arrepintiera. Amén. Gumaro. Sí, no, mi más que pregunta es como un comentario.
¿Por qué, o sea, tomando lo que está diciendo usted, por qué al ser humano nos cuesta trabajo, por decirlo así, corregir esas partes de las que usted está hablando? Porque, y sabiendo que si no las corregimos, sabemos qué es lo que va a suceder. Pero qué es lo que, pastor, qué es lo que coopera a estas actitudes de nosotros? De nosotros digo como humanos y todo Sí. eso. El detalle está que cuando Dios dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él, no se está refiriendo a fisiología, porque Dios no tiene fisiología. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, donde puso en nosotros amor, porque Dios es amor. Puso en nosotros diferentes características como el del dominio propio. Cada uno de nosotros tenemos un dominio propio. Por ejemplo, ¿a quién era que le estaba diciendo? A mi cuñado Luisito, yo estaba diciendo, yo acostumbro a cenar temprano. Yo ceno de entre la 1:30, 2:30, ya yo tengo mi cena. A veces en la noche pues me da deseo de comer, pero a veces yo digo, la boca quiere comer, pero la conciencia digo, no. Ejercito el dominio propio. Ha visto veces que me da tentación, mira, desearía comerme esto, pero la conciencia, el dominio propio, no, lo tengo que ejercitar el dominio propio. No. Pero no todos tienen ese mismo dominio. Amén. Cada uno de nosotros tenemos nuestro dominio propio si lo ejercitamos en lo que sea. Sea en nuestro físico, sea en decisiones que tengamos que tomar en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro dominio propio es el que determina. ¿Ejercemos nuestro dominio propio? Le decimos a la carne, no. Pero si no lo ejercemos, la carne, como dice, anda, creo que la Biblia usa la expresión como caballo sin freno, ¿verdad que sí? Amén. Pero todo está centralizado en el dominio propio que poseemos. Que si yo me propongo, yo digo, yo voy a agradar a Dios, y cada día, si ayer le agradé, voy a proponer que hoy le voy a agradar mejor que ayer. Y hoy, si le he agradado, me propongo mañana agradarle mejor. Pero todo está en el dominio propio de la persona. O sea que es importante practicar ese comportamiento del Muy dominio importante. propio. El problema es que el que no ejercita el dominio propio anda como a las olas. Exacto. Amén. Amén. Bendito Jesús. Antes de entrar al verso 3, otra pregunta, Paulino. Espera que el micrófono le llegue. Un momentito que el hermano va con el micrófono porque no leo, para que le salga en la que está grabando. Lo que dice el hermano Gumaro, de que por qué hay eso, de que a veces que echemos de ver que tal vez andamos mal, que no andamos haciendo las cosas correctas. Y entonces, pero que no lo hacemos. Es que la Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, si nosotros alimentamos más la carne, entonces la carne va a dominar al espíritu, y entonces es cuando no podemos hacer lo que es la voluntad de Dios, lo que no podemos apartarnos de esas cosas que nos están estorbando ahí en nuestro camino. Entonces allí, pues, es donde tenemos que echar mano de lo que habla la palabra del Señor, de la armadura del Espíritu Santo. Pues que hay que orar, hay que leer la Biblia, y hay que, y más que todo, hay veces que no es suficiente pues leer la Biblia y orar, sino que también, pues, con qué vamos a doblegar esas cosas, esas ataduras, es con el ayuno. Y entonces, y ahí es donde entra, donde dice la palabra del Señor, que dice que de los valientes es el reino de los cielos, los que arrebatan el reino de los cielos. Bendito Porque Dios. Si no somos valientes, entonces, por no aguantar hambre, nos vamos a dejar, pues, doblegar de la carne. Amén. Sí. Amén. El hermano desmenuzó lo que yo dije del dominio propio, porque todo eso lo reduje yo al dominio propio. Porque el que tiene dominio propio dice, voy a orar, voy a ayunar, voy a estudiar la Biblia, amén, voy a congregarme, voy a vencer esta carne, porque el Señor me llamó a ser valiente y no cobarde. Entonces todo, por eso digo, todo está resumido en el dominio propio, porque nuestro dominio propio es que determina. Yo determino si vivo en la carne o vivo en el espíritu, pero es una decisión que si no la ejercemos, lamentablemente terminamos muertos espiritualmente. Amén. Dígame. Eso vendría siendo igual que como la fuerza de voluntad cuando queremos hacer alguna cosa, o al menos cuando queremos comer algo y sabemos que nos hace daño, vendría siendo más o menos similar.
Ese es el sinónimo del dominio propio, la fuerza de voluntad. Ok. Amén. Porque el que no ejercita su fuerza de voluntad se queda derrotado. Ok. Amén. Gracias, mi hermano Carlos, porque tocó el sinónimo. Mi hermana Rosita, dígame. Esto también, eso tiene que ver mucho en cuestión ahora mismo con la tecnología, que la gente se mete en los teléfonos y quedan ahí horas y horas y tienen que tener el dominio propio de cuando ya vean que pasa media hora, yo tengo que dejar esto, yo tengo que Amén. buscar de Dios, yo tengo que pararme firme en Dios, porque esto me roba a mí el tiempo de Dios. Pero hay Ciertamente. gente que usted se mete a la oficina de los doctores y todo el mundo con el teléfono. Usted ve de eso y en las tiendas la gente gritando por el teléfono. Hay que tener dominio propio. Mi esposo y yo decidimos, en ninguna oficina, en ninguna iglesia, en ningún lado, el teléfono lo usamos en la casa y tenemos el dominio. Algo que no nos conviene, fuera, inmediatamente, porque si lo dejas que te doblegue, ahí tú quedas. Ciertamente, amén. Y déjeme decirle que un gran porcentaje no tienen ese dominio propio para el teléfono. Déjeme decirle, yo abro el teléfono y a veces uno como que de curiosidad de que uno quiere seguir y seguir, pero si uno no se detiene, cuando viene a verle se le va una hora en un abrir y cerrar de ojos. Ahí es que hay que ejercer el dominio propio. Ok, voy a abrir el teléfono, pero tengo un tiempo limitado. Amén. Yo tengo un reloj en la mente que para mí yo camino en minutos. Yo tengo minutos para todo. Bueno, tengo un minuto para sentarme en el garaje, mirar unas noticias allá en el televisión. Tengo un minuto para esto, para lo otro, para todo. Y cuando me entro al teléfono, yo abro Facebook, yo abro YouTube, pero yo digo, no, hasta aquí llegué. Aunque me esté interesante lo que está viendo, no, el dominio propio lo ejerzo. Pero lamentablemente, como dice mi hermana Rosita, no hay dominio propio en un gran porcentaje. Especialmente la niñez se está iluminando de esta manera que, déjeme decirle, vea las noticias, oiga, escucha a los científicos lo que dicen. Nuestra niñez de hoy, cuando se llegue por lo menos al 2040, van a estar doblados. Porque como en la forma que ellos están así, dicen los doctores, que los huesitos de los babies van a agarrar una forma que la próxima generación del futuro van a ser de personas dobladas porque en la posición que están mirando el teléfono. Porque son bebitos, los huesitos se están desarrollando en esa posición, se acuestan aún en la cama con el teléfono, amén, y esos huesitos se están desarrollando y lamentablemente esa es la generación futura, si es que logramos nosotros alguno de verlo. Muchos de ellos están perdiendo su niñez, ya no juegan en los parques, ya no juegan en el patio, porque todo es el teléfono. Y astutamente. Hay que tener autoridad de Dios para quitárselo. No, tú lo vas a ver el tiempo que yo quiero, no el que tú digas, porque aquí mando yo, ¿entiendes? Así yo le hago a mi nieto llega a casa con el teléfono, no hijo, tú no vas a tener teléfono tanto tiempo, aquí me lo guardas. A la hora de comer, nadie aquí a la hora de comer me tiene teléfono. ¿Ok? Y ese es el dominio propio. Reglas muy importantes, amén. Y son muy importantes. Donde hay reglas y se establecen esas reglas, pues eso funciona. Pero déjeme decirle, lamentablemente la tecnología le está robando el dominio propio a muchísima gente. Y muchas personas pues se adormecen y ni cuenta se dan que no están ejerciendo su dominio propio. ¿Quién más me alzó la mano? Diga. Pastor, eso, ya que estamos hablando de eso, porque la verdad, eso es algo de sumamente importancia, porque estamos hablando de los niños, pero también estamos hablando de nosotros. Y yo creo que todo consiste, yo puedo pensar así, que todo consiste en nosotros, porque como dice la hermana, hoy en día no hay autoridad de parte de nosotros. Yo admiro a mi esposa porque ella cuando llega el nieto a la casa, y yo a veces me siento mal, porque le quita el teléfono y se lo alza. Y el niño se acostumbra que cuando llega a la casa se olvidó del teléfono. Entonces yo digo que es una... Fíjese qué tremendo es, pastor, lo que usted está diciendo. O sea, nosotros estamos llevando a nuestros niños a que al rato estén mal, incluso estén ciegos, incluso estén jorobados, como usted está diciendo. Entonces, o sea, ¿por qué no hacemos algo nosotros? Es tremendo eso, de que nosotros estamos provocando que nuestros niños al rato estén en una condición terrible. Bendito mi ¿Se imagina los niños? La mayoría de niños casi hoy en día usan lentes y se le achaca que es por el teléfono. Y también se cree que esos lentes de momento se los dan de un nivel
y posteriormente van subiendo el nivel. Y va a llegar el momento que, Bendito mi Dios. pastor, eso es Así terrible. es. Y ahora dejando a los niños a un lado, pues volvemos. Eso mismo, esa misma tecnología está matando espiritualmente a muchos cristianos Claro. que tienen tiempo para la tecnología, pero no tienen tiempo para la palabra de Dios. ¿Cuántas personas se le ha olvidado el horario de la iglesia? Ah, mire, ay, sí, me pasó el tiempo porque estaban embobados en la tecnología y se le pasó el tiempo ni se congregaron. Amén. Y lamentablemente, pues déjeme decirle que nosotros, el sabio Salomón dijo, hay tiempo para todo. Ok, hay tecnología, aprendemos. Mire, y por una parte los niños aprenden y hay niños que saben de teléfono lo que yo no sé. Amén. Y saben muchísimo y aprenden. Pero que si tuviéramos esa regla de que hay tiempo para todo, amén, pues eso trabajaría bien. Y como dice mi hermana, ella mencionó reglas. En el hogar que no hay regla es un hogar disfuncional. Todo hogar tiene que tener reglas, porque de lo contrario es un hogar disfuncional. Y un hogar disfuncional no trabaja bien. Amén. Bien, vamos al verso 3. No deja a nadie con la mano alzada, ¿no? Vamos al verso 3. Por aquí sigo con mi hermano. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Aquí el Señor le está advirtiendo a la persona, ¿cómo le diría? Mejor dicho, como en exhortación. Le está exhortando. Amén. Recuérdate pues lo que has recibido. Usted y yo que hemos recibido la palabra de Dios. Amén. Acuérdate pues de lo que has recibido y lo que has oído. Nosotros hemos recibido el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Nosotros hemos recibido que solamente hay salvación a través de Jesucristo, que es el único que nos lleva al Padre. Es el único intermedio. No hay otro, no hay ninguna criatura que pueda interceder por nosotros para llegar al Padre. Y eso lo hemos recibido y lo hemos oído. Hemos oído que las buenas nuevas de salvación son las que nos mantienen vivos espiritualmente. Entonces se le dice a esta iglesia que está por morir, que ya está muerta, pero que tiene todavía unas cositas que están por morir y le está sugiriendo, amén, que recapacite, en otras palabras, sé vigilante y afirma. Amén. ¿Por qué razón? Porque le dice, cuando le dice a esta gente, espérate, se me fue de la onda, cuando le dice, se me fue la partecita, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Bendito mi buen Dios. Recuerda, entonces el próximo verso que pasó, recuérdate pues lo que has recibido y oído y guárdalo. No es solamente decir, recibir la palabra. Guardarla es ponerla en práctica. Me dijo, ¿quién fue? Un hermano que me conseguí de otra congregación que estaba un día en una reunión. Y él estaba ahí y yo le estaba hablando de, no sé por qué salió esta palabra, de guardar la palabra. Entonces él dice, no, porque yo no guardo la palabra, porque guardarla es ponerla en un tablillero. Y yo digo, no, hermano, aquí no se está refiriendo a eso. Guardar la palabra se está refiriendo a ponerla en práctica. Cuando se nos dice guarda la palabra es que la ponga en práctica. Entonces se le está diciendo, recuerda pues lo que has recibido y oído y guárdalo. Pero después de decir guárdalo, de ponerlo en práctica, entonces ahora viene lo próximo, arrepiéntete. Amén. Porque ¿de qué le vale que guarde la palabra, pero que no se arrepienta? ¿Ok? Porque hay personas que pueden decir, ok, pues yo sí me sigo congregando, reconozco que esta es la verdad, pero no me arrepiento. No, Él nos llama al arrepentimiento. Recuérdate pues lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Entonces le viene la advertencia. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Mire lo que el Señor le está diciendo. Ok, en otras palabras, tus obras no están perfectas delante de Dios. Recuérdate lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Si no, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Esto no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, no se está refiriendo a cuando venga a levantar la iglesia. Hay personas que no han sido vigilantes, los ha sorprendido la muerte y han muertos espiritualmente. Han estado muertos espiritualmente y la muerte física le ha sorprendido porque le vino el Señor como ladrón. Como el ladrón refiriendo a esta expresión que nadie espera a un ladrón. ¿Pero quién espera la muerte? Ahora mismo yo estoy aquí, que yo no estoy esperando la muerte en este momento. Me puede venir como ladrón la muerte. Y si yo no estoy vigilante, y si yo no estoy afirmando lo que el Señor quiere que yo afirme, me sorprende la muerte, me vino el Señor como ladrón, porque yo no sé ni a la hora que va a venir sobre mí. Ahí es que, por eso es que en la iglesia tenemos que estar alerta, porque no sabemos el día ni la hora que nos sorprenda la muerte. Yo, lamentablemente, siempre se oyen personas jóvenes diciendo, no, eso es para las personas mayores, yo todavía estoy joven, yo voy a disfrutar la vida. ¿Pero qué? ¿La vida, la muerte es más que para los ancianos? No, mueren los bebés, muere toda clase de edad. Aquí el Señor no es por edades. Cuando el Señor viene, amén, dice, como le dice a esta iglesia, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá la hora que vendré sobre ti. Esa es la advertencia que el Señor le da a la iglesia. Bendito el Señor. Por lo tanto, el Señor nos está hablando como congregación y nos habla como individuo. Nosotros tenemos que analizarnos, que estemos bien delante del Señor, que luchemos para que nuestras obras, aquellas que es, como dice Efesios 2:10, que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ella, que sean perfectas delante de la presencia de nuestro Dios. En otras palabras, ¿de qué manera? Que mi vestimenta espiritual no tenga manchas, que mi vestimenta espiritual esté como el Señor quiere que esté. Esto lo vamos a ver en los versos siguientes. Pero ahora, ¿hay alguna pregunta? Siempre me detengo en cada verso por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Pues seguimos al próximo. Vamos al 4. Por ahí sigo con Guillermina. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca, como son dignas. Amén. Ahora el Señor en el examen que ha hecho en esta iglesia dice, pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras. En otras palabras, se han conservado. Eso es desde un principio el pequeño remanente que se mantiene fiel al Señor. Amén. Entonces dice, pero tiene unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. En otras palabras, el Señor le está diciendo, por cuanto andan como es debido, le va a llegar ese glorioso día en que serán vestidos de vestiduras blancas, refiriéndose al nuevo cuerpo, a ese cuerpo glorioso que hemos de recibir cuando estemos con el Señor. ¿Por qué? Porque dice que somos dignos de recibir esa vestimenta blanca. Amén. Así que el Señor está dejando ver por medio de la iglesia de Sardes que Él analiza su iglesia. ¿Se acuerda cómo se presentó en el capítulo número 1? Que Él anda en medio de los 7 candeleros. Que en otras palabras, Él anda en medio de su iglesia. Él sabe si su iglesia le está sirviendo bien o si su iglesia le está sirviendo mal. Él sabe si su iglesia está por interés o está por servirle al Señor. Y todo lo analiza. Y por eso es que dice, Él sabe si nuestras obras son gratas delante de Él o si nuestras obras no son perfectas delante de su presencia. Amén. Así que vemos que Él bien claro lo dice. Tiene unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Por lo tanto, andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Es lo que el Señor promete. Dígame. Pasado a esto, como que uno es el que determina el mantenerte o sea, en otras palabras, el cuidarte o el descuidarte, por lo que aquí está diciendo. Por eso es que hay un grupo de personas que sí están caminando en la voluntad del Señor. Amén. Entonces quiere decir que en ti está la determinación de 100%, si camino 100%. o no camino. Pero allí, y la función de Dios allí es después de que tú decides si camino en la voluntad de Dios.
Y si tú decides no caminar en la voluntad de Dios, ahí ya no está Dios. Pero entonces, ¿es Dios en un solo lado o cómo? El hecho es que cuando Jesús se presentó como el camino, Él nos invitó a entrar a ese camino, no nos obligó. Él nos dio la opción de entrar a Él, al camino. Entonces Él va delante de nosotros y Él va quitando cada tropiezo que está delante de nosotros. Él nos ha enseñado a nosotros a confiar en Él y esperar en Él, que Él es el que quitará todo tropiezo que se nos pueda atravesar en el camino. Pero tenemos que dejar que Él vaya delante de nosotros. Porque hay cristianos que se le quieren adelantar al Señor, quieren que el Señor vaya atrás y ellos quieren ir adelante. Por eso que el Señor dijo, no, el primer lugar es mío. Dijo el Señor, dice. Hay cristianos que le quitan el primer lugar al Señor, ponen al Señor en un segundo o tercer lugar. En otra palabra, están dejando al Señor atrás. Ellos se le quieren ir adelante al Señor. Entonces ahí es donde vienen los tropiezos. La persona tropieza, se cayó. En esa caída, como le dije cuando María me hizo la pregunta, amén, y que yo le estaba diciendo, el que cae, de él depende que se levante. ¿Se acuerda Pedro cuando se estaba hundiendo en las aguas? Pedro iba caminando perfecto en las aguas, iba caminando perfecto. Eso ahí tiene un gran mensaje espiritual. Nosotros vamos caminando en las aguas de esta vida, vamos caminando. Y el Señor, como nos llama por fe, es que nosotros vamos caminando sobre las aguas. Pero ¿qué pasa? Vienen las tormentas de esta vida, que son los problemas, las dificultades, las tribulaciones, las angustias. Entonces Pedro, cuando le vino la tormenta literal, ¿qué pasó? Quitó la vista de Cristo, la puso en la tormenta, y cuando quitó la vista de Cristo, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Pero cuando ya estaba, que ya se vio que ya el agua parece que le estaba llegando al cuello, gracias a Dios que a tiempo clamó y dijo, Señor, sálvame porque perezco. Entonces ahí vemos que a tiempo Pedro reconoció que se estaba hundiendo y que solamente si clamaba a Cristo podía ser salvo. Pastor, pero cuando sucede de esa manera, pastor, tenemos una oportunidad, porque nosotros como hijos de Dios entendemos por qué es que suceden las cosas. Pero a lo que yo me refiero es de que sabiendo las cosas, determinamos hacer lo contrario. O sea, porque lamentablemente nosotros entendemos que, porque así es, las situaciones de la vida son para eso mismo, como usted puso el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro vio que se estaba hundiendo, él no se dejó hundir. Él levantó la mano y salva. La fuerza de voluntad, el dominio propio. Pero se imagina, entonces Dios va adelante, menciona usted que Dios va adelante quitando los tropiezos y cosas de esas. Amén. Pero entonces las situaciones no son tropiezos. Lo que acontece en nuestras vidas, una enfermedad, una necesidad, o sea, porque eso, una necesidad, una enfermedad, cosas de esas, es diferente a desobedecer. Bendito Dios. Eso es diferente. Amén. El desobedecer es conocer la voluntad de Dios y ignorarla. Entonces, allí es donde viene el problema. Exacto, entonces por eso fue que Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 18, nos dice, creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque si no crecemos en la gracia, no crecemos en el conocimiento, no vamos a desarrollarnos espiritualmente para poder caminar por el camino que es Cristo Jesús. Porque Él lo advirtió, el camino no es ancho, el camino es angosto. Y para caminar por ese camino angosto hay que llevar los ojos bien abiertos. ¿Por qué razón? Sí, el Señor va delante de nosotros y los obstáculos los va quitando, pero está esperando que haya fuerza de voluntad en nosotros, dominio propio en nosotros, que aunque veamos el tropiezo, digamos, el Señor va delante de mí. Y ahí es donde se aplica la fe. Amén. Y vamos a desmenuzar un poquito más lo que tú estás diciendo cuando entremos al verso 5. Santo Jesús. Así que, dígame. Todas las que hemos estudiado como Éfeso y Emira y Pégamo y el otro y eso viene incluyendo, va a coger vestidura blanca de toda la iglesia que estamos hablando, pero en la vida de nosotros, también en toda la iglesia que hay en el mundo, el Señor va a coger la vestidura blanca tú sabes, va a haber
en que haya la maldad dentro de la iglesia, pero también hay vestidura blanca. De hecho, y como dije, estas 7 etapas de las 7 iglesias, que son 7 etapas, está representando la verdadera iglesia, la cual se mantiene en el Señor, ¿verdad? No importa la tribulación, no importa los problemas, dificultades. Y cuando aquí en la etapa de Sardis se utiliza la palabra vestimenta blanca, porque cuando dice, pero hay entre vosotros, hay unos pocos que no han manchado sus ropas, sus vestimentas, en otras palabras, que no se han contaminado. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Pedro en el 2:9? Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa. El Señor nos llamó a ser santos delante de su presencia. Entonces, a esto que tiene la vestimenta blanca es a lo que Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa. El que anda en santidad conserva no mancharse en Cristo Jesús. Y como nos dice la Biblia, no somos perfectos. Cometemos errores, cometemos faltas. Pero lo importante es que nosotros digamos, en Cristo Jesús me estoy superando, en Cristo Jesús estoy creciendo espiritualmente, reconozco el error que cometí ayer y hoy me corrijo, y delante del Señor digo, Señor, yo estoy luchando por conservarme en santidad. Y la vestimenta blanca es sinónimo de santidad. Amén. Entonces, cuando dice que ya recibiremos vestimenta blanca, como le he dicho en otras ocasiones, no es que se nos va a vestir con una túnica, esto y lo otro, porque allá no hay materia, no somos materia. Vamos a ser seres espirituales, donde la vestimenta blanca se está refiriendo al nuevo cuerpo que recibiremos, semejante al de los ángeles. Amén. ¿Entra al próximo versículo o alguien tiene otra pregunta? Bien, Julia, ¿quiere leer? El verso 5. Gloria a mi Dios. Y escuche bien este verso que es muy interesante. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Ahora entra aquí la promesa. ¿Y por qué el Señor usa la expresión al que venciere? Porque el Señor nos dio libre albedrío. El Señor nos llamó a todos. Y el Señor bien claro está diciendo que esto no es para los cobardes, que esto es para el que venza. Que Él nos llamó a una carrera, como el apóstol Pablo lo pone, amén, que es como si fueran en una pista y tenemos que correr para llegar arriba y recibir la corona. Esto es una carrera. Entonces, dice que el que venciere, ese será el que recibirá el premio. Entonces les dice a esta iglesia, dice, el que venciere será vestido de vestimenta blanca. En otras palabras, el que venza tiene por seguro que va a tener el nuevo cuerpo semejante al de los ángeles. Bendito el Señor. Amén. El que venciere será vestido con vestimenta blanca, pero ahora es que viene lo interesante. No borraré su nombre del libro de la vida. Si nos detenemos ahí, ¿por qué el Señor enfatiza no borraré? Porque hay la posibilidad de que nombres sean borrados. Porque si no hubiera esa posibilidad, el Señor no diría esta expresión, y no borraré su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, mis hermanos, todos los que venimos a la vida, nuestro nombre quedó registrado en el libro de Dios. Una vez que nosotros recibimos vida, amén, que como creo que eso lo dije semanas atrás, cuando ya entra en el óvulo de la mujer y se hace una vida, esa vida está registrada en el libro de Dios. ¿Ok? Vinimos a esta tierra y cuando vinimos a esta tierra está registrado en el nombre de Dios que tenemos vida. Ahora, aquí entra un poquito lo que Gumaro estaba diciendo, que depende de nosotros. Ok, todo niño, amén, el niño que muere, amén, muere salvo. ¿Por qué razón? Porque ese niño, amén, no tiene conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es pecado. No tiene un amplio conocimiento. Usted pregunta a un niño de 7 y 8 años, usted puede decir si esto es pecado o lo otro, pero un amplio conocimiento de lo que es la salvación y la condenación no lo puede tener. Por lo tanto, los niños son salvos. Ahora, cuando nosotros llegamos a una capacidad
de nosotros depende si nuestro nombre permanece en el libro de la vida o si nuestro nombre es borrado. Déjeme decirle, algunos se aferran a decir, no, que ya una vez que Dios registró el nombre en el libro de la vida, esa persona es salva. Lamentablemente la doctrina calvinista viene por esa área. Mire esta Biblia que yo tengo, la escribió Scofield y esta otra, este que todavía no ha muerto, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre, que tengo la Biblia de él también, que él predica en California, tiene una iglesia bien grande. MacArthur y Scofield lamentablemente se aferran a la doctrina de Calvino. No, que si ya nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, no será borrado. Entonces Dios no nos dio libre albedrío. Dios bien claro me dice a mí, el que venciere, ese será salvo. En otras palabras, tú vences, tu nombre no será borrado. Ahora, pues muchos se dejan llevar que dicen no y malinterpretan el texto que Pablo le escribió a Filipenses. Déjame ver si me acuerdo de este texto que dice, ruego a Evodia y a Síntique, amén, que se mantengan en el mismo sentir en el Señor. Ruego a ti, de igual manera ruego a ti también, amén, que veles por ellas, amén, que cuides, usa la palabra, que cuides de ellas que han sido colaboradoras juntamente conmigo en el Evangelio, como se me fue este otro nombre, se me fue este nombre, lo tengo en la mente y no me sale. Pero hay otro hermano ahí que se me fue el nombre, pues lo tenía en la mente y se me fue. Amén, como dice, como este hermano y otros colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Búsquelo, Filipenses 4:2. 4:2. 4, el verso 2 y el 3. Con toda humildad y mansedumbre. No, es Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique. Amén. ¿Lo tiene? Léelo fuerte. Ruego a Evodia y a Síntique Ruego a Evodia y a Síntique que sea de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente, ese era que se me había olvidado. También Clemente. Y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Y mira cuando dice, Pablo está enfatizando cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, lamentablemente Calvino y muchos seguidores de Calvino dicen, no, aquí Pablo está bien claro diciendo, no, ya su nombre está en el libro de la vida. ¿Ok? El nombre mío está de la vida, el nombre mío está en el libro de la vida de Dios desde que nací. Pero cuando yo llego a una vida de adulto o una vida de joven que ya tengo conocimiento, de mi libre albedrío determina si ese nombre es borrado o no es borrado. ¿Por qué razón? El Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. De mi libre albedrío depende que yo acepte a Jesucristo o que no lo acepte. Si yo no lo acepto y yo muero en esa condición, mi nombre es borrado del libro de la vida. Amén. Los niños, y esto lo traigo porque cuando yo me crié en los 80, yo me convertí en 1980, para ese entonces se enseñaba internacionalmente que el nombre se registraba en el libro de la vida cuando la persona se convertía a Cristo. Entonces, ¿qué pasaba con los niños? Su nombre no era registrado en ningún libro, se moría un niño, ¿dónde aparecía el nombre entonces? No. Desde que nacemos físicamente, nuestro nombre de la vida está registrado en el libro de Dios. Pero como la Biblia bien claro me dice que nosotros si nos descuidamos podemos convertirnos en apóstatas. ¿Sabe usted eso? Que el pastor Rubén está exento a convertirse en apóstata. Seguro que puede convertirse en un apóstata. Y si yo me convierto en un apóstata, eso lo veremos en la iglesia de la Odisea cuando entremos a ella. Como apóstata, mi nombre será borrado del libro de la vida. Por lo tanto, dice, el que venciere será vestido con vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué no lo va a borrar? Porque venció. Ahora, el que no vence, ese nombre es borrado del libro de la vida.
Y sigue diciendo, y le confesaré delante de mi Padre, amén, y delante de los ángeles. Y cierra diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dígame. Sí que, aunque Jesús le dijo esto a esta iglesia, ya eso lo había dicho en el capítulo 10 de Mateo, en el verso 32, que al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Amén. Y el que me negare, yo le negaré, que es el 33, yo le negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Amén. Muy claro lo dijo el Señor. Amén. ¿Sí? Pastor, ahorita usted mencionó de los niños, eso es bien importante, como lo decir. No sé si mencionó alguna base bíblica, por decirlo así, o algo que haya que colabore con eso. Digo, yo pregunto eso porque a veces le preguntan a uno las cosas de los niños, de que los niños... Porque la base está, no en un texto específico, pero la base está bien clara, que dice, amén, que dice bien claro, toda persona tiene que proceder al arrepentimiento. Amén. Un niño no está capacitado para... ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños aproximadamente después de los 12 años? Porque ya se considera una edad donde ya el niño puede entrar en razón y reconocer lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Lo que es tomar una decisión, voy a servirle a Jesucristo. Entonces, un niño no tiene esa capacidad para aceptar a Jesucristo. Entonces, en otras palabras, el Señor dice que el Señor no va a condenar a una persona por algo que no supo lo que estaba haciendo. Toda persona compadecerá ante la presencia del Señor y será juzgado según lo que hizo. Entonces, la edad de los niños no están capacitados para ser juzgados por algo que no tenían conocimiento. Como digo, hoy un niño de 7 y 8 años te le pregunta y dice, conozco esto, conozco lo otro, pero no es que en un fundamento de la palabra de Dios está capacitado para entender lo que es el plan de salvación. Por eso es que, vuelvo y repito, un niño se bautiza después de los 12 años porque ya se le puede hacer el acto de conciencia lo que es el plan de salvación. Pero antes de eso, pastor, ¿no será que es solamente cuando muere un niño solamente que va con el Señor? O sea, porque tampoco nos enseña la palabra que esté escrito su nombre en el libro de la vida. Y en el caso de nosotros los adultos sí nos enseña la palabra que estamos... No, pero es lo que te estoy diciendo. Aquí lo que nos está diciendo, y no borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Recibimos vida desde que entramos en el óvulo de la mujer. Ahí recibimos vida. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vine en esta tierra, mi nombre quedó registrado en la presencia de Dios de que yo tengo vida en esta tierra. El niño, todo niño, está registrado en la mente de Dios de que tiene vida aquí en la tierra. Por eso digo, el niño muere, amén, su nombre está en el libro de la vida y no fue borrado porque murió en su niñez. Pero muchos adultos, por sus hechos, por sus malas obras, lograron que su nombre fuera borrado del libro de la vida. Pero lamentablemente Calvino lo que enseña es que Dios eligió los nombres que iba a poner en el libro de la vida y no es así. Nosotros por nuestro dominio propio somos los que luchamos para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Y por ahí es que se aplica que el Señor, todas las expresiones que nos dice, esfuérzate y sé valiente. Vence, porque el que venciere, ese es el que recibirá el triunfo. Pero cuando Pablo dice aquí que su nombre de ellos está escrito en el libro de la vida... Porque mira así, cuando leyó en el verso 3, mi hermano, cuando dice, cuando le está diciendo que cuide de Evodia y de Síntique. Amén, porque dice, porque ellas fueron colaboradoras conmigo en el evangelio. En otras palabras, se esforzaron y están trabajando. Ahora, si tú analizas y nos detenemos un poquito en ese texto, cuando le está diciendo que no menciona el nombre, cuando dice compañero fiel, le dice a quien le está escribiendo, le dice, cuida de ellas. ¿Por qué? Porque parece que había dos pensamientos diferentes entre Evodia y Síntique. Entre Síntique y Evodia parece que había dos pensamientos diferentes, y cuando él dice, cuida de ellas, amén, para que estén en un mismo sentir. Cuando usa esa expresión en un mismo sentir, parece que estaban una con una, amén, variaban varios pensamientos, parece.
Pero el punto céntrico aquí cuando dice, están sirviéndole al Señor, están combatiendo, porque dice, combatieron conmigo, juntamente conmigo en el Evangelio. En otras palabras, hasta ahora su nombre está escrito en el libro de la vida porque están vigentes en el Evangelio. Pero estaba escrito su nombre del libro de la vida porque ellos habían tenido un convencimiento. Sí, porque estaban al servicio del Señor, exacto. Cuando Pablo usa esa palabra, han combatido conmigo en el Evangelio porque están eficientes en el Evangelio. Y por eso dice, mientras están en el Señor, cada uno de nosotros estamos en el Señor, nuestro nombre permanece todavía ahí. Pero que yo me vuelva un apóstata y me aparte de Cristo, mi nombre es borrado del libro de la vida. Ahí que se enfatiza cuando él dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Bueno, alguien me alzó la mano, dígame, hermana. Hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Amén. Amén. Y eso es lo que pasa. Y mire, si me voy a entrar a profundidad. Hagan cosas malas y diga que se van con el Señor. Amén. Y si me voy a entrar a profundidad, Hebreo capítulo 6, verso 4. Ahí nos está hablando de personas que teniendo conocimiento de la palabra de Dios, en otras palabras, han pisoteado la sangre de Cristo. Y al pisotear la sangre de Cristo, pues su nombre, amén, no estará en la lista del Señor. Bueno, si quisiera darle oportunidad, pero ya me pasé unos minutitos. Dios les guarde y Dios les bendiga. Seguiremos este estudio el próximo viernes. Amén. Cerramos a Sardis. Haré un breve